El grupo número 4. Los temas a tratar son la geodesia física, la astronomía geodésica y la teoría de errores. Los integrantes pues somos Erika Cámara, Kevin Solórzano, Milton Ramírez y Arodi Rocky. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, ingeniero. Para comenzar el tema de lo que es la geodesia, pues ante todo vamos a recordar qué es geodesia. Se dice que la geodesia es la ciencia que estudia la forma y las dimensiones de la Tierra. También esta ciencia determina y estudia el campo gravitatorio externo de la Tierra y la superficie del fondo del océano. Una parte fundamental de la geodesia es la determinación de la posición de puntos sobre la superficie terrestre mediante coordenadas, lo que es latitud, longitud y altura, lo que también conocemos como X, Y, Z, ¿va? Según los métodos aplicados, podemos dividir la geodesia en estas distintas ramas, lo que es la geodesia geométrica, la geodesia espacial, geodesia física y astronomía geodésica. En esta ocasión solo vamos a explicar 2 de las 4 ramas de la geodesia. Buenas noches, compañeros, ingeniero. Como decía Kevin, les vamos a hablar sobre las 2 ramas de la geodesia y yo les voy a hablar sobre la geodesia física o dinámica. Dice que es el estudio del campo gravitatorio de la Tierra y sus variaciones, mareas y su relación con el concepto de altitud. Permite conocer la forma, pero no las dimensiones. La determinación del geoide se convierte así en uno de los objetivos fundamentales de la geodesia y en concreto de la rama física o dinámica a partir de los datos gravimétricos. En esa diapositiva, como les podía decir, por eso dice que es necesario que se apoyen en puntos obtenidos mediante otras ramas de la geodesia, ramas que los compañeros anteriormente han explicado en algunas exposiciones. Y como les decía, ¿verdad? Una de las formas de la geodesia para las mediciones es el geoide. Si prolongásemos el nivel medio del agua de los mares por debajo de los continentes, obtendríamos una superficie equipotencial que se denomina geoide. El geoide se toma como origen de altitudes optométricas y es normal a todas las líneas de fuerza del campo gravitatorio terrestre. Como superficie de referencia para todos los trabajos geodésicos, se adopta el elipsoide de revolución, figura obtenida al hacer girar una elipse en el torno del eje de la Tierra. Como lo decía, ¿verdad? El área de la geodesia que trata de la definición local o global de la figura terrestre generalmente es llamada la geodesia física, que decía, ¿va? Para aquella área o para subáreas. Y sobre lo del geoide, la dirección de la fuerza de gravedad de un punto es producido tanto por la rotación de la Tierra y por la masa terrestre, como también de la masa del Sol, de la Luna y de otros planetas, y el mismo como la dirección de la vertical o de la plomada de algún punto. Vamos a poner un pequeño video sobre qué es la geodesia ahorita. No sé si están viendo la pantalla siempre. ¿Me confirman? Sí. Ok. Se suele mostrar a nuestro planeta como una esfera perfecta, pero en realidad la Tierra tiene una forma elipsoide o esferoide, es decir, que está
ligeramente achatada en los polos. Además, cuando se observa con mayor detalle, se aprecian numerosas irregularidades, de ahí que los científicos prefieran referirse a su forma como un geoide, es decir, un objeto geométrico irregular. Y precisamente la disciplina que estudia este objeto y determina su figura y su magnitud es la geodesia. La geodesia es la ciencia que se encarga de estudiar la forma, la orientación, ubicación en el espacio, campo de gravedad y representación de la Tierra por medio de mapas. La geodesia es una ciencia que contribuye con muchas otras disciplinas científicas y todo esto lo logra a través de un sistema de coordenadas global. Por ejemplo, para poder obtener toda esta información, la geodesia hace uso de los datos de satélites artificiales, los cuales brindan información para poder conocer el movimiento de las placas tectónicas, para poder determinar cambios en la longitud de los días y las variaciones en la rotación terrestre. Por ejemplo, si se realizan análisis de cómo cambian las órbitas de los satélites, es posible conocer las variaciones de toda la Tierra. Además, con mediciones láser realizadas desde satélites, es posible estudiar cambios en las mareas, las capas de hielo y la forma de los océanos. Otro pequeño video. Bien, esos videos son como parte complementaria o lo que dijo el compañero Arodi. Otra parte o división de la geodesia es la astronomía geodésica, que también viene o permite lo que es el cálculo de las coordenadas astronómicas, en este caso de la latitud y la longitud, sobre un punto de la superficie de la Tierra. Dice que se realizan por métodos astronómicos de observación de estrellas en las posiciones que le conviene en el punto que se quiere observar, utilizando principalmente métodos de cálculo trigonométrico y de álgebra. Ahora vamos a explicar sobre la teoría de los errores. Estos son resultados de las mediciones, los errores son resultados de las mediciones de distancias y ángulos que después no pueden ser utilizados para otros cálculos. Los métodos adecuados para minimizar estos errores se desarrollan en el estudio de la teoría de errores, basada en la modelización del proceso
y en el establecimiento de criterios sobre la medida y la precisión. Ahí hay una fórmula que para encontrar un error, que es la diferencia entre el valor obtenido en la medición y el valor real. Y entre más pequeño es el error, va a ser más exacta la medida. Hay una serie de clasificación de errores en el que se encuentra el error sistemático. Este es un error que de cualquier causa conocida, si se realiza de forma causada por instrumentos o por algún modelo a seguir. También está el error accidental, que es causado de manera fortuita e inevitable. Este no sigue ninguna regla. Existen los errores según la causa. Estos son los llamados errores graves o groseros. Son debidos a imperfecciones en los sentidos del observador o distracciones o tendencias nerviosas en el momento de la observación. Estos son por parte de los humanos. Los errores instrumentales, que es debido a que del equipo utilizado, donde se daña el equipo o no está bien ajustado. También están los errores teóricos. Estos son debido a las deficiencias en la teoría en que se basan las mediciones. Y están los errores según los efectos que producen, que son los errores constantes, que producen el mismo efecto sobre todas las observaciones de una serie de medidas. Por ejemplo, como un error en la orientación del instrumento. Errores sistemáticos son aquellos que siempre que se realice una observación de una misma magnitud en idénticas condiciones se presentan con el mismo valor y en el mismo sentido. Están los errores aleatorios. Influyen de manera irregular y varían en magnitud y signo de observación a otra. Hay un ejemplo de errores sistemáticos en ortofotos de coordenadas o en un fotograma aéreo que dice el origen de los errores sistemáticos podría ser en topografía, fotogrametría, geodesia. En las causas físicas, el error podría estar en la temperatura, en la humedad y en cambios de presión de la observación en ángulos y distancias. En los instrumentos podría ser una imperfección de construcción o desajuste en la utilización del instrumento. Y podría también en los constantes sería la limitación de la observación humana. Vamos a mostrar otro video que es con respecto a la geodesia y un poquito el error de estos. Quien demostró que la Tierra es... Y estamos acostumbrados a pensar que don Cristóbal Colón fue quien demostró que la Tierra es redonda. Pero los antiguos griegos ya estaban convencidos de esto más de 200 años antes de Cristo. En esos tiempos estaba muy de moda ir de vacaciones a Egipto. Buenas playas, sol, bibliotecas y una vista a las pirámides. Se ve que el cambio los favorecía. Y en Egipto se crió uno de los griegos más famosos, Eratóstenes, que nació en Cirene y después se estableció en Alejandría. De joven, Eratóstenes se dedicó a la filosofía, pero no le iba muy bien. Algunos colegas lo llamaban beta y decían que era segundo en todo. Sin embargo, nuestro héroe estaba destinado a pasar a la historia. Eratóstenes era un tipo de mundo y sabía que en otra ciudad de Egipto, Siena, había un día en el año en que los palos no proyectaban sombra al mediodía.
Eso significaba que el sol pasaba ese día justo por encima de las cabezas de los parroquianos, por el cenit, es decir, el cenit, o sea, el cenit, lo de arriba. En el resto de las ciudades como Alejandría o Atenas, el sol nunca estaba tan alto y había sombras todos los días del año. Si en una ciudad había sombra y al mismo tiempo en otra ciudad no la había, pensó Eratóstenes, es que mientras el suelo de Siena está bien perpendicular a los rayos del sol, el suelo de Alejandría debe estar inclinado. Si la Tierra esférica es muy grande, estará menos inclinado, mientras que si es pequeña, la inclinación será mayor. Eratóstenes se dio cuenta entonces que si podía medir con precisión la sombra en Alejandría al mismo tiempo que no había sombra en Siena, iba a poder determinar el tamaño de la Tierra. Un verdadero bocho. Puso manos a la sombra, a la obra, allá por el año 240 a.C. Esperó al día en que no había sombra en Siena al mediodía, y él, que vivía en Alejandría, midió la sombra al mismo tiempo. No sabemos cómo hizo para coordinar el horario, siempre hay a mano algún amigo que te ayuda, pero lo cierto es que Eratóstenes midió la sombra en Alejandría justo a la hora exacta en que en Siena no había sombra. En ese instante, aunque el sol estaba alto en Alejandría y las sombras eran chiquitas, ahí estaban. Un palo de 1 metro daba una sombra de 12 centímetros. Esa sombra correspondía a un ángulo de 7 grados entre el sol y la vertical. Ya tenemos el ángulo, pensó. Ahora falta la distancia entre las ciudades. Eratóstenes mandó a un pobre gaucho a medir la distancia exacta entre Alejandría y Siena, contando los pasos. Bueno, gauchos no había, pero mandó a un tipo que, según parece, caminó los 800 kilómetros que hay entre Alejandría y Siena, que no es moco de pavo, e informó de la distancia. Claro que no en kilómetros, una medida que no existía, como los gauchos, sino en una unidad llamada estadios. Si 800 kilómetros corresponden a 7 grados, los 360 grados corresponden a la circunferencia total de la Tierra. Repito, si 800 kilómetros corresponden a 7 grados, los 360 grados corresponden a la circunferencia total de la Tierra. Eratóstenes concluyó que la Tierra era una esfera de 41.152 kilómetros de circunferencia y por lo tanto de unos 12.000 kilómetros de diámetro. ¡Perfecto! O casi, porque los más obsesivos le dirían a Eratóstenes que hoy las mediciones más delicadas dan 40.067 kilómetros para el perímetro de nuestro planeta en el Ecuador. ¡Qué precisión! Eratóstenes había medido el tamaño de la misma Tierra con menos de un 0,5% de error hace 22 siglos y había hecho esa proeza con un palo. Pero el verdadero héroe de la historia fue el gaucho. Bueno, eso es todo. Cualquier duda o inquietud lo pueden decir. Es el momento adecuado. No sé si el Inge también quiere participar. ¿Cómo se llamaba el gaucho? A saber, Kevito, creo. Muchachos, los errores que mencionaba Erika son los errores que teníamos que corregir cuando entrábamos a... Top. Ajá. Sí, como la teoría de errores es eso, básicamente describir qué tipos de errores se pueden existir. Y sabemos que, como bien dijo en el ejemplo, pueden existir en la fotogrametría, en la topografía o la misma geodesia. Entonces, un claro ejemplo pues es en el caso de la topografía, de la corrección de los ángulos, ya sea por instrumento o por nuestra mala orientación. Ya nosotros era, pero gracias. ¿Otro? ¿Inge? Los errores que estaban, si se dan cuenta, cuando se trabaja en topografía normal, los errores que se mencionan
que los vemos desde el primer semestre son instrumentales, personales y ambientales. Pero aquí todavía se agrega más en los errores. Si se dan cuenta, están los teóricos, que son debido a... Así no le escucho, ingeniero. Estaba diciendo que los errores que hemos visto desde el principio de la carrera Se le va la voz. son ambiental. Inge, se escucha muy lejos. Vuelva, no se vaya. Espérenme un rato. Ok. Milton, ¿pudieras regresar la diapositiva, la anterior a esta? Disculpa. ¿Esta o cuál? Ajá. Sí. Gracias. Voy a regresar a la otra. Gracias. ¿Me escuchan mejor ahora, jóvenes? Sí. Mucho mejor. Hoy sí. Bien, lo que les mencionaba era lo de los errores con respecto a lo que habíamos aprendido desde la topografía 1, que son instrumentales, ambientales y personales, ¿verdad? Ahora ya aquí podemos ver que hay otros tipos de errores. Por ejemplo, tenemos estos teóricos, donde dice ahí debido a la deficiencia en la teoría que se basan las observaciones. Ya estas son cuestiones como, podríamos decir, que utilicemos una proyección que no es la adecuada para trabajarla en el lugar o en la posición sobre la tierra en la que estamos. Así como aquí en Guatemala que utilizamos la GTM para minimizar el impacto de esos errores, ¿verdad? Con respecto a una posición más acertada. Pero creo que a la larga, en levantamientos topográficos, sea del método que sea, yo calculo que los errores que más se cometen son los errores personales, ya que por muchos descuidos nosotros obviamos a veces cuestiones que son los que generan ese tipo de problemas, ¿verdad? Si vamos a trabajar un levantamiento con GPS, a veces obviamos que si el día está muy opaco o si está muy nublado, no tomamos en cuenta eso, o nos ubicamos con los GPS cerca de cuerpos metálicos. Incluso ustedes saben que los GPS tienen mala recepción cerca de ciertos tipos de árboles, como son las coníferas. Y hay veces que nosotros no tomamos en cuenta todo eso, no le ponemos atención. Entonces eso genera errores que más que fueran de un tipo instrumental son de tipo personal, ¿verdad? Vieron ustedes en el último videito que pasaron ahorita sus compañeros que no es el hecho de que uno pueda tener la tecnología de punta o lo último que se haya descubierto para poder establecer las medidas o la información que uno recoge con certeza. Yo siempre pongo de ejemplo una vez que fui a hacer un levantamiento de práctica nada más con niveles a la finca del ingeniero, y también ahí estaban unos señores albañiles trabajando en las charcas que están ahí, y los señores también sacaron los niveles esa vez, pero ellos los sacaron como los corren los albañiles, con la manguera que ellos usan así con agua nada más. Y la diferencia de niveles entre lo que yo levanté con el nivel de precisión y lo que ellos levantaban con las mangueras era de menos de medio centímetro de diferencia.
Entonces, lo que realmente importa es el conocimiento que uno tenga de lo que está haciendo y no tanto así con las herramientas con las que uno cuenta, ¿verdad? No sé si alguno de sus compañeros tiene alguna otra duda o quiere aportar algo más. No. Pues no, a mí me quedó muy claro todo. Muy bien. Vamos a pasar la lista ahorita con sus, para que hablen y digan, aunque sea hola, para ver si están conectados. Hola. Hola, estamos conectados. Buenas noches. Buenas noches, un saludo a todos, amiguitos. Síganme en TikTok. No, a mí sí me quedó claro, dijo, en especial a lo del último video, ¿verdad? Y los felicito por la exposición. A mí también me quedó claro. Igual a Muy mí. bonita expo. Muy bonita. A mí también me quedó todo claro y todo bueno. Ese grupo estuvo excelente. Excelente. Sí, No. sí, no? Carito, ese es un buen grupo. Excelente. Sí, claro. En Word. Sí, claro. Si no, no hay cena. Pero Bueno. no, los felicito, compañeros, muy. Excellent Word. El último video también muy interesante saber eso, ¿verdad? De que cómo lo hacían antes, y los felicito por esa exposición también. Sí, muchas veces lo que observamos, como dicen siempre que, por ejemplo, los mayas eran grandes matemáticos, grandes astrónomos, pero realmente lo que eran personas que eran muy observadoras, no tenían todas las distracciones que existen ahora, entonces ellos tenían el tiempo de ver cada año por dónde pasaba la sombra, que proyectaba el sol y todas esas cuestiones. Tenían el tiempo de observar las estrellas todas las noches, y eso realmente es lo que ellos tenían, la paciencia de estar todos los días observando lo mismo para ver el comportamiento de todo lo que ocurre a su alrededor. Ahora nosotros damos todo por sentado, entramos al Google, investigamos lo que queremos en el momento, y a los 2 días nos vuelven a preguntar lo mismo y ya se nos olvidó, y volvemos a entrar otra vez a Google a buscarlo. Cosa que realmente no debería ser así, ¿verdad? Porque hay que estar un poco más pendientes de lo que cada día se prende. Antes de que se corte la transmisión, porque creo que ya es poco lo que queda, nos vamos a seguir reuniendo siempre a la misma hora el otro martes. Yo les voy a girar ahí en el grupo de WhatsApp el link para la reunión. El otro martes ya vamos a empezar a hablar sobre lo de su segundo parcial, que sería el proyecto de la red que van a hacer ahorita. Y voy a tratar de tenerles ya la información para ver cuándo nos van a dar la charla los del RIC sobre las redes. Ya me comuniqué con ellos y quedaron pendientes de avisarme cuándo, pero voy a tener que volver a comunicarme con ellos porque como que se les olvidó. No sé si tienen alguna otra duda, alguna pregunta. Sí, solo siempre, ingeniero, lo del laboratorio para el viernes, ¿verdad? A las 8. Igual, sí, exacto. Eso está claro, ¿no? Igual, de la misma manera, más dentro de un rato voy a abrir el espacio para que los compañeros suban el documento. Siempre pego el link de la videoclase en el portal, y el examen siempre el viernes de 8 a 8:30. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, estamos ahí entonces. Un gusto siempre escucharlos, saber que todos están bien. Y nos miramos por aquí el próximo martes, primero Dios. Muy bien. Muy bien. Gracias. Está bien. Nos vemos. Feliz noche. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Compañeros, Dios les bendiga. Saludos. Adiós. Bye.